porque conmigo está Alfredo Berrocal, él es secretario general de la Federación Nacional de Servidores Públicos, FENASEP. ¿Qué está ocurriendo? Despidos en la Defensoría del Pueblo, que supuestamente la Defensoría del Pueblo no está para proteger los derechos de los ciudadanos. Alfredo. Bueno, en primer lugar, buenos días a todos los televidentes a nivel nacional. Son las ironías y las contradicciones terribles que se dan en la administración pública. Insólito, pero real. Yo he tenido que atender a un grupo de despedidos y se despiden con criterios del Código Administrativo de 1916, lo que implica algún nivel de mala fe. Porque hay normas... ¿Cómo cuál? Sí, el tema de la discrecionalidad, el tema de no reconocer la acumulación real del trabajador, porque la acumulación del trabajador es toda la que tenga con el Estado, así lo establece la ley 994 de carrera administrativa. Y decir que, bueno, como tú tienes solo 2 años de estar trabajando conmigo, yo te puedo despedir. Y cuidado con eso porque hay una tendencia en este momento en el contencioso administrativo que está reconociendo un presupuesto jurídico que está en la ley 51 orgánica de la Caja, es que con 2 años tú tienes derecho a estabilidad, como ocurre en el sector privado, claro. De manera tal que ese es un referente que hay que tomar en consideración. Pero lo irónico de todo esto es que, hombre, el defensor del pueblo es defensor de derechos humanos. El trabajo, señor defensor, ha sido reconocido por la Organización Internacional del Trabajo como un derecho humano. Y más grave aún, Panamá, en el caso de la sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, en el caso 11.325, Baena, Ricardo y otros, aun cuando la Corte Suprema de Justicia había considerado nuestro despido o el despido de las 270 víctimas como legal, la Corte dijo que la Corte Interamericana reconvino a la Corte Suprema de Justicia diciéndole el derecho al trabajo es un derecho humano, por tanto el despido de estas 270 víctimas fue inconstitucional y se condena al Estado de Panamá a pagar. Ayer había una protesta sobre esto porque el Estado de Panamá, de la ley 25. De la ley 25 no ha terminado de pagar, debe cuotas obrero patronales, etc. Pero lo que queremos señalar es que siendo ello así, es inadmisible, es inconcebible que el defensor del pueblo, que no se conoce para nada, yo no sé ni cómo se llama. Es tocayo tuyo, hombre. Alfredo. Bueno, este hombre está despidiendo a trabajadores y yo quiero señalar que con el riesgo de que la Corte ordene reintegro, nuestra federación va a prestar el auxilio legal a todos los despedidos de la Defensoría del Pueblo. Hoy tenía que venir una joven conmigo. Desafortunadamente tuvo que llevar al papá urgentemente al hospital, a lo mejor como consecuencia de estas presiones y la presión que tienen ese efecto, pero lamentamos que el señor defensor del pueblo de la República de Panamá, que no le he conocido ningún cuestionamiento, y es lamentable porque el éxito de las defensorías del pueblo es el sancionamiento ético y moral de... Pero alguien que sale del Ejecutivo rumbo a la Defensoría del Pueblo, a la larga no tiene todas las taras que tiene cualquier persona que llegue a un puesto político. Bien, por eso es que en el caso muy particular de las modificaciones que estamos introduciendo a la ley 994, y ojalá eso se respete, estamos señalando la necesidad de seleccionar a los responsables del Tribunal Superior de la Administración Pública mediante selección que permita a distintos sectores de la vida nacional hacer propuestas. Porque cuando usted deja en manos de la autoridad nominadora la selección, el tema del clientelismo le ha hecho un terrible daño a la administración pública panameña y se impone, desafortunadamente. Y cuando usted va como cliente político a una institución como la Defensoría del Pueblo, por supuesto que va... descalificado por cuanto que usted no se va a meter con quien lo nombró. Y si hay un despido, usted atentaría contra el presidente de la República, pero por eso nosotros proponemos que esas medidas hay que revisarlas. ¿Cómo se selecciona a un defensor del pueblo? Bueno, todo el mundo sabe que el Ejecutivo tiene un brazo largo para determinar quién va. Hay que darle pureza, hay que darle transparencia a esos procesos para garantizar que quien vaya a la Defensoría del Pueblo tenga la investidura y la autoridad moral
la autoridad ética y administrativa para sancionar, que se trata de eso, de sanciones éticas y morales a la autoridad que sea y hacerlo resonar a nivel nacional, porque eso va a producir vergüenza a quien, violando la Constitución y la ley, en base al clientelismo, por ejemplo, en este caso, esté despidiendo trabajadores de la Defensoría ¿Y del se sabe Pueblo. cuántos fueron? Me hablaron de 6. Uno es un problema. Sí. Bueno, 6 en una planilla que también el defensor del pueblo debe tener. Que es 60 relativamente personas. pequeña, Debe ser poco. es un bulto enorme para mí. En mi criterio, eso no puede pasar en la Defensoría del Pueblo. En ninguna parte debe pasar, pero sobre todo en la Defensoría del Pueblo, porque se supone que la Defensoría del Pueblo debe ir a la vanguardia en la aplicación de criterios técnicos jurídicos modernos, debe estar al tanto de las modificaciones que queremos introducir en las normativas para garantizarle a los trabajadores del sector público respeto a su dignidad, estabilidad laboral, ingresos económicos suficientes de acuerdo con lo que establece la norma, que se ha señalado, como he dicho en otras oportunidades, el deber que tiene el Estado de garantizarle a los trabajadores públicos ingresos suficientes que garanticen una vida digna. En la medida que usted introduce la discrecionalidad y el clientelismo a la administración pública, usted lo va, aquí tenemos el resultado. lo va corroyendo, lo va dañando, lo va contaminando y va produciendo estos escándalos vergonzosos para una institución que debe ser límpida, al margen de todas estas contaminaciones que en el escenario político electoral se puede comprender, pero no en la Defensoría del Pueblo. A nuestro juicio es lamentable que estas cosas estén ocurriendo. Yo censuro esa decisión del señor procurador, defensor del pueblo, de no respetar el derecho a la estabilidad. La acumulación de los trabajadores, insisto, es toda la que tenga en el Estado. La mayoría de las personas afectadas vienen de otras instituciones. El tema de la afiliación política, vuelvo a insistir, es un derecho ciudadano seleccionar el partido político de su preferencia, de su predilección. Si usted quiere ser testigo de Jehová, hay que respetárselo. Si usted quiere ser salvacuatro, hay que respetárselo. Quiere ser comunista, hay que respetárselo. Entonces, nosotros aprovechamos la oportunidad para señalar eso, que la afiliación política es un derecho ciudadano. Sí, no es una causal para despedir a ningún trabajador. Y quiero, Fernando, llamar la atención al Consejo Ecuménico Nacional panameño, porque el CONATO le envió hace más de 2 meses una nota pidiendo cortesía para ir a hablar de estas cosas, justamente, de los problemas con IBM, de los problemas con la concentración del gasto, de los problemas con el Producto Interno Bruto de este país que es un grave peso sobre los trabajadores, en tanto que sectores empresariales caminan un poco más cómodos. Y no hemos tenido todavía respuesta, un llamado respetuoso al Consejo Ecuménico para que nos admitan y nos escuchen y podamos discutir estos temas que son de interés nacional, porque estamos hablando de seres humanos, estamos hablando de equidad social, estamos hablando de la repartición igualitaria de la riqueza, de la plusvalía que generan los trabajadores de este país. Bueno, vamos a ver qué pasa, don Alfredo. Espero que nos van a presentar algo legal ante la Defensoría. En el caso de la Defensoría del Pueblo, por supuesto, nosotros vamos a presentar las demandas correspondientes ante el contencioso administrativo. Ya hemos atendido y el llamado es para que todos vayan a la federación, los que están afectados de la Defensoría del Pueblo, porque creemos que podemos vencer en buena lid a la Defensoría, a menos que el Ejecutivo meta su brazo largo y no respete la independencia de los órganos de poder de este país. Alfredo, alguien te quiere hacer una pregunta. Buenos días. Buenos días. Diga, señor. Mira, te hablamos de Chiriquí. Ajá. Yo quisiera hacerle una pregunta al licenciado que está ahí, porque van varias veces que yo estoy escuchando este programa. Diga. La pregunta es la siguiente. Yo estoy en la carrera administrativa y a mí me votaron en el 2010 injustificadamente, me entregaron un documento. Yo trabajaba en el Ministerio de Educación como técnico en refrigeración, después me pasaron para supervisor en un nocturno, bien, pero
Yo apliqué para la carrera administrativa, tengo mi documento, tengo mi diploma, y apenas entró el otro gobierno, me llegó una nota donde me destituían y no respetaron ese documento y esa ley de la carrera administrativa. La pregunta mía es si yo tengo derecho a apelar o a que me reintegren, porque a base de eso yo he quedado con muchos problemas, y así lo hemos estado muchos panameños, y aquí en Chiriquí, donde hemos quedado con deudas, con inconvenientes, no poder establecer una vida normal como panameño después de haber estado laborando por 5 o 10 años en una institución. Yo quisiera que usted me diera una respuesta satisfactoria para ver qué puedo hacer. Yo tengo ese documento todavía aquí en la casa. Yo no sé si yo puedo presentarlo en alguna institución o algo de su oficina o que nos asesore. Muy bien, el tema es sencillo de responder. Si usted presentó la demanda correspondiente reclamando reintegro al contencioso administrativo, que es una condición sine qua non para poder reintegrarse al sistema y recuperar su condición de trabajador de carrera. Si lo hizo en tiempo oportuno y el contencioso no ha decidido, eventualmente, cuando tenga que atender su caso, debe decidir en su favor. Pero reitero, tiene que haber interpuesto la demanda correspondiente ante el contencioso administrativo. ¿Qué ocurrió con mucha gente, Fernando? No sabían que tenían ese derecho. Efectivamente estaban en carrera administrativa y la Corte ha declarado que esa desafiliación masiva mediante ley es inconstitucional frente a demanda interpuesta por nosotros mismos en FENACEP. Pero cuando vamos a ver quiénes son los que tienen las demandas interpuestas, es poca gente con relación a la... Espérate, Alfredo, porque hay otra llamada, otra pregunta. Buenos días. Aló, buenos días. Señora. Yo tenía 15 años laboral en el IFARU y me votaron con carrera administrativa. 15 días. 15 años. 15 años. Bueno, igual, incluso hay que señalar un asunto. Nosotros hemos cuestionado y en la modificación a la ley de carrera administrativa que se aprobó ya en primer debate, se dejó sin efecto el concepto original de solo reconocer el derecho a los que ingresaron a carrera de 2007 para atrás. No, lo intentaron después de 2007. ¿Aló? En este momento la carrera estaba en el 2014 que la dio el presidente Martín Torrijos en Panamá. Yo tengo mi certificado y mi diploma. No, si fue de Torrijos tiene que ser de 2009 para atrás. Del 2009 para atrás. No puede ser. Bueno, eso fue en Panamá cuando él la entregó. La pregunta es, ¿usted interpuso su demanda correspondiente? Sí, yo fui a apelar y todo eso y me dijeron que no, que eso era un puesto político. Quítate tú para ponerme yo. Bien. Eso se lo pudo haber dicho la autoridad nominadora, pero si usted fue dentro de los términos legales pertinentes al contencioso, eventualmente el contencioso debe decidir y debe decidir en su favor. No debe haber ninguna duda sobre el particular, pero insisto, mira, el trabajador público es tan... Espérate, Alfredo, porque vamos a partir de un hecho. ¿Qué hace esta pobre gente? ¿Qué hace esta señora o el señor anterior? ¿Tienen derecho ¿Cuál es la siguiente etapa de la apelación que uno presenta? Que eso es papel higiénico en los ministerios. Tú presentas tu reconsideración ante la autoridad nominadora. La autoridad nominadora tiene... la reconsideración debe de ser dentro de un término específico. Claro. Hay mucha gente que llega tardíamente a la federación. ¿Cuánto es el término específico? Si es de carrera, en 8 días debe interponer su recurso de reconsideración. Luego de transcurrido 2 meses y no hay respuesta, uno invoca el silencio administrativo y se va al contencioso. Si la autoridad responde favorablemente, bueno, se reintegra. Si se lo niega, tiene entonces un término de 2 meses. Ir al contencioso implica gastos de abogado. Ustedes en FENACEP tienen eso gratuitamente. Ustedes lo hacen gratuitamente. Por lo menos la presentación de la demanda. Al final, si la persona tiene un resultado exitoso y se le reconoce el salario, él tendrá que darle al abogado, no a la federación, algún porcentaje como de acuerdo a las condiciones del acuerdo. Claro. Pero lo importante es que
se tenga claro que si usted no interpone el recurso, si no lo hace en el término que la norma establece, se pierden oportunidades. Porque Por mira, ejemplo, ese señor votado en el 2010. si él hubiese ido al contencioso, por supuesto, otorgando poder al abogado, eso no lo decidimos nosotros, eso lo consiguió la norma en su origen y no lo hemos podido cambiar. En consecuencia, si usted no acudió, no puede hacer nada en este momento. Si usted tiene el recurso interpuesto ante el contencioso administrativo, habría que esperar porque esa desafiliación se declaró inconstitucional, por tanto no puede haber por la propia Corte, por el Pleno de la Corte, de manera tal que la Sala Tercera tendría que ser consecuente con esa decisión del Pleno. Los recursos de inconstitucionalidad son responsabilidad del Pleno y tendría que fallar coherentemente en favor del trabajador. Pero si el trabajador no interpuso lo hace en el recurso, término, por supuesto que no habría ninguna oportunidad. Por ejemplo, estos 6 despedidos de la Defensoría están a tiempo todavía. Yo espero que sí, pero tienen que hacerlo muy rápidamente. Primero, el recurso de reconciliación, que es muy sencillo, ese sí lo puede hacer el trabajador diciendo apelo, punto. Ese estribillo obliga a la autoridad competente a darle una respuesta dentro de los términos que la ley establece. Bueno, y a partir de esa respuesta, si es de negación, tiene 60 días para ir al contencioso, pero vencido el término, también se agota el derecho. De manera tal que hay que tener pendiente esos detalles del debido proceso para evitar complicaciones y poder hacer los reclamos de tus derechos a tiempo. Así es. Don Alfredo Berrocal, secretario general de la Federación Nacional de Servidores Públicos, FENASEP.